Señores, échenme mi chicharito, please. Retachamos historia de la magia. Vamos a intentar, de aquí a que termine nuestra sesión de hoy, explicar todo esto. Esto de acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá. ¿Okay? Vamos a empezar del presente hasta el siglo I después de Cristo. Así que vamos a platicar de 20 siglos nada más de historia de la magia. ¿Okay? Ayer platicamos un poquito. Ayer, de los ocultistas y las organizaciones más, pues más sonadas, más importantes, por lo menos de pues el mundo conocido por nosotros como cultura. Obviamente, seguramente hay muchas cosas del ocultismo asiático que pues no, de entrada no conozco gran parte y pues está fuera de esto, pero del mundo europeo, americano, Oriente Próximo, esta es la historia. Hablábamos de que los exponentes de ocultismo más famosos con sus respectivas organizaciones eran estos 5 en el siglo XX, ¿ok? Serge Raynaud de la Ferrière con la fundación de la Gran Fraternidad Universal. Tenemos a Samael Aun Weor. Serge Raynaud creo que es francés y vivió en Estados Unidos, algo así, si no me recuerdo. Samael Aun Weor es colombiano, pero vivió la mayor parte de su vida aquí en México y fundó la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos. Jiddu Krishnamurti, que fue la cabeza de Eastern Star, hasta que él mismo, por sus huevotes gigantescos, la disolvió. Mi admiración eterna para Jiddu Krishnamurti. Rudolf Steiner, un genio de, pues no nomás el ocultismo, sino la aplicación de la magia para fines prácticos como la agricultura y cosas así, con la fundación de su línea de pensamiento, la antroposofía. Este brazo lo tengo aquí porque con mi mouse estoy moviendo y pues mi mouse es mi pierna flaca. Y Aleister Crowley, que bueno, él intentó llevar su organización de Telema a algo interesante, pero pues no le jaló, ¿ok? Todos ellos básicamente surgen del conocimiento de dos ocultistas del siglo XIX. Elena Petrona Blavatsky, que bueno, a partir de ella se fundó la línea de pensamiento teosófica. Ella estuvo estudiando mucho en Oriente, o agarró, no sé si fue o con quién estudió de Oriente, entonces tenía conocimiento de el ocultismo Veda, cuestiones del sánscrito, los chakras, la anatomía oculta del hombre, etcétera, etcétera. Y de quien toman también mucho estos ocultistas del siglo XX es de otro ocultista del siglo XIX, cuyo verdadero nombre es Adolphus, pero gracias Miki, pero realmente él se puso como nombre artístico ocultista Eliphas Levi. Eliphas Levi es muy conocido por un par de libros que después se hicieron uno solo, que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia. Originalmente eran dos, Dogma de Alta Magia y Ritual de Alta Magia, pero después las editoriales los juntaron y se hizo un solo libro. Ellos dos, Blavatsky y Levi, pues digamos que son de los ocultistas más reconocidos del siglo XIX. Blavatsky tiene 2 sagas de libros muy extensas, muy potentes. El primero y más importante es La Doctrina Secreta, son 6 o 7 volúmenes, gordos. Una autora muy prolífica. Y otro que se llama Isis sin velo. Isis sin velo, Pista y Sofía, la Doctrina Secreta. Son libros que, bueno, entre ella y su pareja escribieron y pues fue una rama muy importante del ocultismo. La pregunta es, bueno, si estos 5 ocultistas del siglo XX toman la mayoría del conocimiento de estos dos, la pregunta es, de estos dos, ¿de dónde sacaron sus pinches choros? De entrada, en el siglo XVII,
hubo un, pues, gran maestro de varias cosas, tanto de alquimia como de filosofía ocultista, Jacob Boehme. Jacob Boehme fue un cuate que de hecho tuvo unas visiones y de esas visiones sacó un libro que se llama Aurora y el Principio. Este es un libro muy importante del ocultismo del siglo XVII y bueno, Jacob Boehme, además de inspirar tanto a Blavatsky como a Eliphas Levi, inspiró la formación de dos organizaciones que al principio eran separadas y después terminaron fusionándose. Estas dos organizaciones de ocultismo fueron Elus Cohen, que literalmente significa los elegidos de Dios. De hecho, este apellido Cohen es un apellido hebreo, judío, que vamos a encontrar en muchas personas de alto nivel en las esferas de control de la población, ¿no? En Hollywood, en compañías transnacionales, etcétera. De hecho, pues ahí tienen la exalfa de Suleiman y la masonería. La masonería inicialmente inició como una junta de gremios dedicados a la construcción, sobre todo de catedrales y de templos y todo esto, pero se llenó de ocultistas, porque los ocultistas estaban buscando estos secretos de las proporciones y todo el show, y pues se llenó la asociación de eso y al final la construcción la dejaron como que de lado o paralela y se llenó de muchos buscadores del tema oculto. De ahí, de esas dos, surgieron, bueno, de entrada, muchos empresarios y muchas personas dedicadas al control masivo de la población. De ahí salieron varios ritos, incluidos los iluminados de Baviera, todo esto en el siglo XVIII. Perdón, en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII, de ahí, de los Elus Cohen y los masones, salió Gerard Encausse, que basado en el señor Saint Martin, Saint Martin también estuvo metido ahí en Elus Cohen, fundó algo que se llamó la Orden Martinista, ¿ok? Si se fijan, de hecho el logo de la Orden Martinista es muy parecido a Elus Cohen, porque básicamente es como la misma gata pero revolcada. Y también salió otra asociación conocida como la Orden Hermética del Amanecer Dorado, o mejor conocida como el Golden Dawn, ¿ok? Después, esto ya es del siglo XIX. De estas cuatro organizaciones, Elus Cohen, la masonería y sus hijitos, Golden Dawn y la Orden Martinista, se escribieron varios libros en donde se develaban esos secretos. Los más importantes son escritos ya en el siglo XX por Manly P. Hall, que además de develar los secretos de ritual y de iniciación de estas asociaciones, hasta antes de él muy secretas, porque solamente gente de mucho dinero y de gran posición de influencia social podía entrar en esos círculos. Pero Manly P. Hall hace un disclosure, hace una apertura de, pues, el conocimiento, y de hecho funda la Philosophy Research Society, que es la sociedad de investigación filosófica, en donde, bueno, busca siempre pues la raíz de las religiones, la parte científica de la magia y el entendimiento de la realidad, ¿ok? Esto ya también fue en el siglo XX, igual que estos ocultistas, nada más que él hizo su luchita independiente, más como abriéndolo a la gente en general y no como una sociedad cerrada, algo que se intentó de una u otra manera con estos de acá, ¿ok? Ahora, Blavatsky y Levi toman el conocimiento de un poco de Jacob Boehme y de una organización que surge a partir de la publicación de un libro llamado Fama Fraternatis, y esta asociación, muy importante en el siglo XVII, fue la Orden Rosacruz. Del rosacrucismo, que fue una compilación de muchas líneas ocultistas, y del conocimiento de Jacob Boehme,
Ahí fue la inspiración de Levi y de Blavatsky, y eso terminó como dando resultado estas grandes asociaciones ocultistas de pues, los últimos 100 años. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron las drogas Jacob Boehm y los Rosacruces? ¿En qué se basan o de dónde sale ese conocimiento? Pues tenemos que irnos de uno a varios siglos más atrás. El conocimiento principalmente de las dos asociaciones viene del paradigma alquímico que tuvo sus grandes exponentes en el siglo XVI, y son dos: Paracelso y Cornelius Agripa. Cornelius Agripa se hizo muy famoso con su libro de Los 3 libros de la filosofía oculta, un libro del siglo XVI que inspiró el ocultismo de los siguientes 400 años fácilmente. O sea, desde entonces a la actualidad, muchos ocultistas se basan en Cornelius Agripa. Curiosamente, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, lo menciona en sus obras. Al mismo tiempo de Cornelius Agripa, pero a un par de países de distancia, surge Paracelso. Paracelso podríamos considerarlo el alquimista más importante de la era, pues bueno, ya no sé si es era moderna, decirle moderna, pero digo algo del siglo XVI, pero sí marcó una era. Paracelso se metió en muchos problemas por ser un destructor de paradigmas. Él estudió medicina, la medicina normal en esa era, y dijo, esta medicina es una mamada, esto no sirve para nada, esto es una pinche salvajada. Y entonces se fue a viajar por toda Europa y aprendió de aquí, de aquí, de aquí, de allá, aprendió alquimia y bueno, pues llegó a sus propias conclusiones poniendo en alto el nombre de la alquimia vegetal o espagiria, que bueno, él decía que la alquimia debía de enfocar sus esfuerzos en la salud del hombre y no tanto en el tema de crear oro a partir de otros metales, porque normalmente la alquimia se vinculaba con eso, el poder hacer oro de un metal corriente y volverse rico, ¿no? Pero él dijo, no, eso son mamadas, el dinero qué importa, lo importante es la salud de la gente. Entonces él empezó a hacer la alquimia vegetal. Paracelso murió de un borrachazo, pero se le recuerda con cariño a Paracelso. La pregunta es, y bueno, y estos dos cabrones, Paracelso y Cornelio, ¿de dónde sacaron sus mamadas? ¿No? Y la respuesta viene de un siglo antes. Un siglo antes, en el siglo XV, un banquero, Cosimo di Medici, empieza a agarrar capital y a financiar la traducción de N libros de la antigüedad, libros que tenían desde 200 hasta 1000 o más años de antiguos. Entonces empieza a comprar pergaminos aquí, libros allá, pa. Consideremos que en el siglo XV, si la imprenta de Gutenberg surgió en 1410-20, pues obviamente no había mucho libro impreso en esa época, estaban apenas imprimiéndose. Realmente todos eran libros hechos a mano. Entonces, una publicación de un libro, si tenía 20 copias o 50 copias, era fabuloso, ¿no? Entonces, encontrar un libro de 500 o 1000 años de antigüedad era una proeza y, por supuesto, muy costoso, algo que solamente un banquero pues podía financiar. No solamente con el conocimiento de que fue traduciendo lo divulgó, sino que fundó una institución conocida como la Academia Florentina Neoplatónica en Firenze o Florencia, que fue el parteaguas para el conocimiento ocultista de Europa de esa época. Y era intocable Cosimo di Medici porque ni el Papa tenía el poder suficiente para ir a ponerse a los putazos, ¿no? Entonces él trajo el ocultismo de regreso después de una edad oscura que fue la Edad Media y el asesinato de los templarios. Él fue el que trajo la magia una vez más al conocimiento cultural, gracias a la Academia Neoplatónica, donde, como su nombre lo indica, exploraban las enseñanzas de Platón. Ya iremos a ver a Platón, a ver qué chingados dijo él. Pero bueno, otro ojito importante que hizo Cosimo di Medici fue la traducción del Corpus Hermeticum. Podríamos decir que es la base de la alquimia,
tiene principios de astrología, magia en general. El Corpus Hermeticum es la base de la magia de la era después de Cristo. Entonces Cosimo di Medici rescata este libro, lo traduce y de ahí es donde se basan Paracelso, Agripa, y de ahí ya viene toda la línea. Los Rosacruces, Jacob Boehm, las asociaciones masónicas, martinistas, Golden Dawn, y de ahí nos vamos a Blavatsky, Levi y los ocultistas del siglo XX como la GFU, la Gnosis, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo 100 años antes de la traducción del Corpus Hermeticum, hubo otro gran alquimista que fue Nicolás Flamel, Nicolás y Perenelle Flamel, su mujer, y a ellos se les atribuye la creación de la piedra filosofal. Flamel encuentra un manuscrito de 21 páginas y entonces va a buscar alquimistas que se lo traduzcan. En ese entonces había muy pocos porque el Corpus Hermeticum todavía no había sido vuelto a traducir. Los pocos alquimistas que existían eran los que habían aprendido de un gran laboratorio alquímico árabe dirigido por Jabir ibn Yahan, que fue un alquimista del siglo IX. ¿Okay? Jabir ibn Yahan lo que hizo fue aprender de alquimistas previos de Grecia, y esto fue gracias a la conquista musulmana de los territorios griegos y romanos. Él, como científico, se apropia de todo lo que había escrito de la alquimia y funda un laboratorio alquímico, el más grande de su época, entre el siglo IX y el siglo XI, en el mundo musulmán. Y a partir de ahí la alquimia se expande un poco, entonces había alquimistas en el mundo árabe, en el norte de África, no sé, perdidos por aquí en Italia, en España, en Francia, y Flamel se encuentra a un alquimista en España que le traduce cómo realizar las instrucciones de este tratado de 21 páginas. El viejito, después de decirle cómo se hace, se muere y Flamel regresa a su casa con su mujer y empiezan a hacer experimentos, y después de mucho tiempo se supone que logran la famosa piedra roja y la piedra blanca, que son más que un objeto, una secuencia de procedimientos para convertir metales o en plata con la piedra blanca o en oro con la piedra roja. Y eso se le considera la famosa piedra filosofal. ¿Ok? Ellos andaban en ese tema de la alquimia y fueron la inspiración de alquimistas mucho más recientes. Ya nos vamos hasta el siglo XIX. ¿Dónde lo puse ese cabrón? En el siglo, no, ya es el siglo XX. Esa alquimia que ellos descubren, desde los Flamel, el Corpus Hermeticum, etcétera, fue la inspiración no nada más para Paracelso y Cornelius Agripa, sino para alquimistas mucho más recientes. El más famoso y misterioso es Fulcanelli. Fulcanelli es el nombre de un autor que firma la autoría de El misterio de las catedrales y La morada filosofal, que son dos libros que sientan el alquimismo en el siglo XX. Pero Fulcanelli nunca se supo su identidad verdadera, y es más, se teoriza que no era una persona, sino era un equipo de alquimistas. Se sospecha de dos y se cree que uno de ellos también llegó a lograr la piedra filosofal ya en el siglo XX. Ya en la segunda mitad del siglo XX llega Albert Riedel y publica un libro llamado El Manual del Alquimista, lo cual pone en términos muy sencillos la alquimia, y de hecho funda la Sociedad de Investigación de Paracelso, que después se intentó que fuera la Universidad Paracelso, pero el cuate se murió y nadie siguió su proyecto y la Universidad Paracelso quedó en el olvido. Entonces, estos alquimistas del siglo XX se basan en Paracelso, Agripa, y ellos se basan a su vez en el Corpus Hermeticum, en Flamel, y Flamel en Ibn Yahan. Y bueno, otro gran alquimista del siglo XIX fue Randolph. Pero Randolph no hablaba ni de la alquimia vegetal como Paracelso, ni de la alquimia de los metales como Nicolás Flamel, sino de una alquimia corporal, la alquimia en donde uno transmuta la energía más potente en el cuerpo humano, que es la energía sexual. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a encontrar tres tipos entonces de alquimia: la alquimia metalista o mineral, la alquimia vegetal o de las plantas o de la salud, y la alquimia sexual. Ahora,
Otra persona que habló de la alquimia sexual, además de Randolph, en el mismo siglo XIX fue Elena Petrona Blavatsky. Entonces la pregunta es, ¿de dónde chingados sacan el tema de la alquimia sexual? Porque lo dicho por Blavatsky lo repitió como periquito Samael Aumbeor y Raynaud de la Ferrière, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron Randolph y Blavatsky el conocimiento de la alquimia sexual? Y eso, las dos fuentes nos remiten a varios siglos antes de Cristo, ¿verdad? Las dos fuentes, tanto Randolph, déjame para acá, tanto esta línea es la de Randolph y esta es la de Elena Blavatsky, todo se remite al ocultismo oriental. El más antiguo es el de los Vedas, donde está la autoría del Rig Veda, del Ranayama y todos estos libros sagrados, del cual surge lo que hoy conocemos como el yoga, todo el conocimiento de los chakras, el tema del sánscrito y por supuesto el tema de la alquimia sexual. El tema de los Vedas fue en el siglo aprox entre el siglo IX y el siglo VII antes de Cristo. De hecho, se cree que los Vedas son mucho más antiguos, hasta el siglo XV antes de Cristo, posiblemente. Pero como no hay un registro o sea, fidedigno, considerado, pues no se sabe con certeza. Después del conocimiento védico, que fue el ocultismo hindú durante siglos, llega el budismo con Siddhartha Gautama más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, el budismo se funde un poco con el conocimiento de los Vedas y surge lo que es el brahmanismo, que básicamente es la cultura hindú o la religión hindú casi tal y como la conocemos al día de hoy, que es una mezcla tanto de mito y de rito entre el budismo y la antigua religión védica o el ocultismo Veda. Y de ahí viene todo el tema de la alquimia sexual. Randolph escribió un libro muy importante, Magia Sexualis, y intenta fundar una asociación de estudios sobre la alquimia sexual, que era la hermandad Eulis. Pero el gran problema de Randolph, y esto va para todos, no porque seas un mago, un ocultista, una persona muy metida en esto, eso no habla de que tú ya hayas superado tus cuestiones humanas. Este cuate tenía un tema medio, pues no sé si al punto psiquiátrico, pero sí tenía desvariaba emocionalmente. Y eso mismo hizo que pues su hermandad subiera y fuera en picada y otra vez subiera y fuera en picada, porque el problema era él. Y bueno, pues el cuate al final se suicidó. Puam, 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 puam. Y bueno, ahora, del mismo siglo XX hay dos exponentes muy interesantes, que es Carl Gustav Jung, que fue pues uno de los padres de la psicología moderna. Él nos habló de la teoría de los arquetipos y eso se conecta con el tema del tarot, y también nos habló de la interpretación de los sueños, el inconsciente colectivo, etc., etc., que son, al principio eran teoremas, pero al día de hoy podemos verlos reflejados en la realidad social por completo. Y otro cuate llamado Edgar Cayce, mejor conocido como el profeta durmiente. Los dos tenían un fuerte conocimiento de la parte de la mente inconsciente. Jung desde la parte teórica aplicada a la terapia convencional y al entendimiento místico, y Cayce aplicó el conocimiento del inconsciente para entrar en trance, y en trance él le daba a la gente conocimiento para curarse, y tuvo cientos o miles de pacientes, y también para conectarse con el plano etérico y poder ver el futuro y emitir profecías. Ambos toman conocimiento del espiritismo. El espiritismo fue toda una línea filosófica del siglo XIX, en donde, bueno, de hecho el mismo Jung con Freud asistieron a sesiones espiritistas, porque, bueno, eran cuates, y Freud, bueno, pues si por sí Jung es como el papá de la psicología, Freud es más papá de la psicología convencional. El espiritismo, 100 años antes afianzado, surge de las experiencias de unas hermanitas, las hermanas Fox, que en su casa escuchaban ruidos y empezaron a comunicarse con los ruidos. Y ya después salió que era una muerta de hace 100 años que la habían matado en la casa y golpeteaba las puertas para contestar.
A esa misma época surge Jackson Davis. Andrew Jackson Davis es un cuate muy pobre, el hijo de un zapatero, que de repente llega un mago a su pueblo. Este mago se les llamaba mesmeristas en ese entonces. Ahorita les platico por qué. Llega un mesmerista al pueblo, dice, a ver, yo voy a hipnotizar. Bueno, creo que el término hipnosis ni siquiera se le había dado en ese momento. Eso fue hasta James Braid, como 50 años después. Pero llegó un cuate del pueblo diciendo, a ver, yo los voy a inducir al trance. ¿Quién se anima? Y Jackson Davis, bien chavito, dice, yo, lo intentan inducir al trance y no logran, no entra al trance y dice, son mamadas. Y se va emputado. Y bueno, habla con el sastre, su amigo el sastre, pues él el zapatero, era amigo del sastre. Dice, pues, ¿qué crees? Llegó un güey, un mesmerista y dijo que nos iba a hipnotizar. Bueno, a meter en trance y lo intentó y no pudo y pues son mamadas. Le dije el sastre, bueno, ¿y qué hizo? Pues mira, le hizo así, así asado y me acostó y me dijo esto, el otro, no sé qué. A ver, vamos a intentarlo. ¿Cómo dices que le hizo? Pues mira, nomás me acosté, no sé qué. Total, lo intentan con el sastre y entra en trance. Y en el trance, Andrew Jackson Davis empieza a tener visiones de un personaje que existió 200 años antes de él. En el siglo XVII, el grandioso que escucha por allá, Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, pinche eminencia ese cabrón. Emanuel Swedenborg era un científico dedicado a la minería. Tenía un conocimiento súper extenso. Él sí fue niño rico, a diferencia de muchos otros ocultistas que eran jodidos. Él era niño rico y bueno, eso le permitió estudiar en universidades así de párate el culo, o sea, súper nice. Y entonces, pues todo ese conocimiento vasto en ciencia le ayudó a ser muy exitoso en el campo de la minería. Y bueno, a la edad de 50 y poquitos, tiene un sueño donde se le aparecen su papá y un místico de 1000 y tantos años antes, conocido como Yeshua. Tú lo conoces como Jesús de Nazaret. Y entonces le aparecen su papá y Jesús, ¿no? Imagínate la visión, ¿no? Llega tu jefe con Jesús, güey. ¿Qué pedo, cabrón? ¿No? Y le dicen, güey, tú tienes una pinche misión, cabrón. Hay todo un pinche mundo mágico, que así como de Narnia, y tú tienes que platicar cómo está el pedo. Así que te tienes que meter al ocultismo ya. Y a los 50 años se empieza a meter al ocultismo. Y como es súper científico, hace todo bien metódico, pues hace una investigación muy cabrona. Al poco tiempo descubre cómo entrar en contacto con seres, así como se le aparecieron su papá y Jesús, seres que ya físicamente están muertos, empezó a ponerse en contacto con un montón de entidades. Ya escribe un libro en 12 tomos que se llama Arcana Celeste, los secretos del cielo, en donde compara diálogos con diferentes grupos de ángeles. Habla con estos, habla con otros, y compara, miren, estos ángeles dicen esto, pero se contradice con estos que dicen aquello. Entonces hace un desmadre de canalización y de mediumnismo y de espiritismo. Y bueno, este cabrón, Swedenborg, es el que se le aparece en esa visión en trance a Jackson Davis, un güey que existió 200 años después. Para esto, antes de morir Swedenborg, de ciencia escribió como 150 libros, química, física, metalurgia, etc. Bueno, pues de ocultismo, a partir de los 50 años que empieza, después de Arcana Celeste, escribió más de 200 libros de ocultismo. Era un genio ese cabrón, ¿no? Y se le aparece 200 años a Jackson Davis y le dice, güey, ¿qué crees? Yo estuve del otro lado un rato, y hay un pedo, cabrón. Aquí en la Tierra hay un desmadre y necesito que divulgues algo que yo no alcancé a divulgar. Y casi que le dicta a Jackson Davis un libro que se llamó Principios de la Naturaleza, en donde sienta pues el aspecto filosófico de las dimensiones, los desencarnados, los fantasmas que hay más allá, más para acá y todo el pinche pedo. La pregunta es, bueno, ese pinche Swedenborg, ¿de dónde? Bueno, antes de ir con Swedenborg, preguntemos, Jackson Davis, oye, llegó un mesmerista a la ciudad, ¿qué chingos es un mesmerista? Bueno, pues los mesmeristas eran las personas que practicaban el arte de Mesmer. Mesmer fue el que, pues básicamente creó, no tal y como la conocemos, sino una versión primigenia de la hipnosis. Él utilizaba la teatralidad, el poder psíquico y algo que le llamó el magnetismo animal, que es básicamente el poder psíquico, para poder meter a las personas en trance. Esto fue en el siglo XVII. Y entonces Mesmer curó un montón de gente en Francia, así.
Tan así que llegó a oídos del rey, Luis no sé cuál, un pinche Luis de esos mamones de Francia. A ver, váyanme a investigar este pinche güey que viene aquí a curar gente. Y ya curó unos amigos y quiero saber si es cierto. Y ese tal Luis no sé qué mandó a Lavoisier, un cuate filósofo muy conocido, y a otro güey llamado, este otro era un experto en reducir peso en la gente, o sea, él te bajaba de peso rápido, de apellido Guillotín. Entonces, entre Lavoisier y Guillotín fueron al laboratorio de Mesmer, a su consultorio, y dijeron, no mames, este güey hace con las manos algo raro y toca tambores y pone azufre y la gente se pone bien loca y se cura. La neta es un fraude. Curiosamente, ese mismo Guillotín inventó la guillotina con la que después le cortaron la cabeza a ese rey que lo mandó a investigar a Mesmer. No sé, pero suena como a karma. El chiste es que, bueno, Mesmer funda toda esta parte del poder entrar en trance y sacar experiencias a la luz del inconsciente o del plano etérico. Misma práctica que, pues, hizo Jackson Davis, con la cual se le apareció Swedenborg, y después fue la base para el conocimiento tanto de Edgar Cayce, el profeta durmiente, y de Carl Gustav Jung, el padre de, pues, los principios místicos de la psicología. Ahora, Swedenborg, pues él solito investigó de una forma, pues vamos a llamarle machetera, ¿no? Ciencia, estudio, prueba, error, etcétera. Sin embargo, hubo otros que tenían conocimiento de cómo acceder a visiones y entrar en estados amplificados de conciencia. Y unos siglos antes, en el siglo XVI, Miguel de Nuestra Señora, mejor conocido como Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, aprende a entrar en trance él solito, viendo la luz de la luna reflejada en espejos de agua. Entonces entra en trance y empieza también a tener visiones y hace un libro, Las Profecías de Nostradamus, el cual tiene varias ediciones, y bueno, pues varias de las cosas que él vio, de una manera u otra, se fueron cumpliendo. Para poder avanzar hacia el pasado, no podemos dejar de mencionar a John Fraser, que escribió el libro The Golden Bough o La Rama Dorada, muy criticado en su época, y ese libro trató de ser tapado, pero ese libro explica cómo todas las pinches religiones cumplen un mismo patrón en común. Todas. Entonces, güey, la neta, las religiones son un pinche invento, porque mira, coinciden en pum, 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 ¿no? Y bueno, pues por eso obviamente todos se le fueron encima, pero su libro sentó el hit de que la verdad es que la religión no es más que, pues, un teatro de manipulación de las masas. Por eso mismo se le fue desacreditado este John Fraser. Ahora, regresando un poco al presente, más allá de las asociaciones y todo eso, tenemos a los famosos astrólogos. Los más famosos del siglo XX es Evangeline Adams, una mujer famosa porque fue la última astróloga en ser juzgada por fraude, y ya les conté esa experiencia, ¿no? Que el juez le leyó la carta astral, el juez dijo, no mames, si es neta este pedo, estás libre, y a partir de eso se reivindicó la astrología. Poquito tiempo después, Dane Rudhyar publica La Astrología de la Personalidad, que al día de hoy la mayoría de los astrólogos se basan, incluido Walter Mercado y todo eso, en el conocimiento de Dane Rudhyar. La pregunta es, ¿de dónde sacan este pedo de la astrología estos güeyes? Bueno, pues para eso nos tenemos que regresar hasta el siglo XVII. En el siglo XVII, los astrólogos más famosos fueron William Lilly, que publica un libro llamado Astrología Cristiana, en un intento de evitar que la Iglesia católica, pues, apagara la voz de la astrología. Entonces lo intenta poner en términos medio cristianos para que no le hagan tanto de pedo, lo cual logra un poco de aceptación en la sociedad. Y Tommaso Campanelle, este cuate, al igual que Paracelso, era un agitador, era un rebelde, ¿no? Igual que Jiddu Krishnamurti, mis aplausos para ellos. Este Tommaso Campanelle fue famosillo porque, bueno, por andar diciendo, no, que la pinche astrología es la neta y esto y lo otro, lo metieron al bote por herejía como 3 veces. Y él, bueno, cuando llegan a su casa una cuarta vez, no, pues que nos envía el pinche papa, dice, puta, ahora sí me van a matar. Pero se lo llevaron por lo oscurito, ¿no? Se lo llevaron así como por
por la línea oscurita. Él dijo, pues qué pedo, ¿a dónde? Pues ya mátenme aquí. No, 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 no lo vamos a matar. Y lo llevan directamente con el Papa, Urbano VIII. Curiosamente, Urbano VIII había publicado un decreto pues, de la iglesia, en donde toda la astrología tenía que ser condenada y los astrólogos tenían que matarlos y la chingada. Y entonces Tomaso pues llega todo cagado. Puta, el Papa, ahora sí me la van a meter toda. Y le dice Urbano, hoy sabes qué, mira, yo sé que estás cagado de miedo, de hecho, cámbienle los pantalones, porfa, pero la neta no es para lo que tú crees. La verdad es que yo sí creo en la astrología, está cabrón ese pedo, y se viene un eclipse en mi cumpleaños y yo sé que eso está muy cabrón, entonces por favor ayúdame, dime qué hago. Y entonces ahí Tommaso Campanella le dio unos tips de astrología, la chingada. Urbano VIII se tranquilizó y bueno, pues ahí muestra un poco la hipocresía, ¿no? De cómo la iglesia, pues hoy según acá satanizando las cosas, pero por debajo de la mesa es más astrología que otra cosa. Tommaso Campanella también fue famoso por publicar el Civitas Solis, que es un libro donde habla de cómo los ocultistas, con el conocimiento que tienen, deberían de estar en posiciones en donde puedan repartir la riqueza y establecer un orden social para pues evitar que poderes corruptos como la iglesia pues hagan mamadas como esa. Mamada como la que le hicieron a otro astrólogo muy importante, a el señor Bruno Giordano, que pues fue otro gran astrólogo. Él fue padrecito, metió un monasterio y pues estudiando descubre la astrología y él se da cuenta de que, oigan, no mamen, eso de que la pinche tierra alrededor del sol, el sol alrededor de la tierra y eso, son mamadas, la neta esto es una pinche esfera y la chingada. O sea, a la par de Galileo, Copérnico, etcétera, pues este güey también llegaba a las mismas conclusiones. Oigan, no mamen, esto de las constelaciones está cabrón, papá, y la iglesia lo quemó en la hoguera. Eh, Bruno Giordano, que lo quemaron en una plaza pública, el Campo di Fiori en Roma. En el Campo di Fiori, además de que venden un jugo de granada de te cagas, en medio de la plaza di Fiori eh, está la estatua de Giordano Bruno, célebre, porque ya en la pinche hoguera, al momento de lo que lo van a matar, les dijo, bueno, pues me podrán matar y todo, pero la neta, saben que ustedes son una mamada, chinguen a su madre. Y murió con los huevos en la mano, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde sacan estos astrólogos su conocimiento? Bueno, pues 100 años antes, en el siglo XVI, el astrólogo más famoso fue John Dee. Famoso porque la reina Isabel I le pidió que basándose en la astrología le dijera cuál era el mejor día para la coronación y todo este tema. Y bueno, pues él dijo, ¿sabes qué? Para que tu reinado sea, pues ya sabes, próspero, esté chingón, sano, todo el pedo, tiene que ser tal día, en tal lugar, todo el pedo. Lo hicieron al pie de la letra y fue de las pocas reinas en su momento que murió de viejita con un reinado de 35 años, próspero y chingón. Claro que no fue muy agradecida con John Dee, que bueno, por la persecución un poquito, pues terminó muriendo ahí medio escondido en la pobreza. Previamente, otro astrólogo famoso, 100 años antes, fue Cecco d'Ascoli, otro que al igual que Giordano Bruno, por ser astrólogo, lo mataron en la hoguera. De hecho, él, podríamos decir que fue el primer quemado en la hoguera, acusado de magia, literalmente. Todos los anteriores a él eran acusados de herejía, de ataque a la iglesia, de chingada. Él dijeron, bueno, pues es mago, mátenlo, ¿no? Y él fue la primera muerte por magia, ¿no? Y bueno, era astrólogo, pero también era algo de espiritista, porque él contactaba con una entidad multidimensional llamada Florón, así que él fue también una de las bases del poder entrar en contacto con otras entidades fuera de este plano. Previo a él, la astrología y todo el tema del conocimiento astral se dio gracias a otro que al igual que Cosimo di Medici, ocupó su posición de poder para buscar conocimiento oculto ya por el tiempo y por la iglesia, traducirlo y divulgarlo. Y ese fue Alfonso X de España, conocido como Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio sacó a la luz un montón de libros de magia que estaban ahí ocultos, ¿no? Entre ellos el famosísimo Picatrix, conocido como Gahat al-Hakim,
que significa el camino o el objetivo de los sabios. Y fue un libro de astrología que fue escrito por un mago mítico, que no se sabe mucho de él, llamado Al-Mairiti. Muchos lo relacionan con un maestro ascendido llamado El Moria. El chiste es que Al-Mairiti escribe este libro cientos de años antes, entre el siglo IV o V, de pura astrología. Y esto fue, digamos, el manual de astrología que trajo la astrología de la oscuridad hasta el Renacimiento. Y bueno, aunque mataron a los astrólogos como Checo, como Giordano Bruno, bueno, pues aún así la astrología volvió a surgir gracias a eso. La pregunta es, ¿de dónde chingada madre el Picatrix sacó el conocimiento astrológico? Y eso nos lleva un poco más al pasado, hasta el siglo III después de Cristo. El astrólogo más importante después de Cristo es Plotino, un filósofo griego que enseñaba en Alejandría. Alejandría es la capital del ocultismo y de la magia de principios de nuestra era, ¿no? Y Plotino estudiaba a Platón y estudiaba astrología. Y él es, digamos, pues la fuente de donde van surgiendo los astrólogos árabes hasta llegar al Picatrix, traducido por Alfonso X, hasta llegar, pues con toda esa línea, hasta el siglo XX. ¿Ok? Entonces, en el siglo XX tenemos una línea de la magia que es la alquimia. Ya vimos más o menos quiénes son sus exponentes más importantes y de en qué se basan. Otra línea mística fue el ocultismo, que mezcla conocimiento entre alquimista, cabalista y ocultismo oriental, que bueno, estos son los 5 exponentes que ya vimos que se basan en Blavatsky y Blavatsky en quién se basa y todo ese show. Otra línea magicona que surge de nuevo en el siglo XX es la magia Wicca. La magia Wicca, uno de los exponentes más importantes es este señor Gerald Gardner con su libro de La brujería hoy. Este libro de La brujería hoy habla de rituales mágicos en los que, bueno, hoy conocemos como la Wicca. Sin embargo, él se basa en un escritor de 100 años antes, Gottfried Leland, que publica el Evangelio de las Brujas, el libro de Aradia, y ahí podríamos decir que se funda oficialmente la Wicca. ¿Qué es la Wicca? Magia elemental, entrar en contacto con los elementales, las plantas, trabajar con medicina, abundancia, protección, limpieza, etcétera, etcétera. Es una magia blanca importante. ¿Pero en qué se basa Gottfried Leland? Bueno, en el conocimiento anterior de 100 años antes de Iolo Morwang. Y Iolo Morwang se metió mucho en la magia vikinga, ¿ok? Y todo el conocimiento de las runas. Ese conocimiento de las runas, además de inspirar la Wicca de Godfrey, inspiró a Guido von List, que publica un libro a principios del siglo XIX llamado El secreto de las runas. 50 años después, se funda la Sociedad Ariosófica o la Ariosofía, que creía que la línea vikinga, la raza caucásica, tenía una especie como de derecho o de poder sobrenatural o de elección por los dioses para poder gobernar. Y es precisamente la Ariosofía la que da lugar a una nueva sociedad, años más tarde, conocida como la Sociedad Thule, la sociedad que le dio las ideas a Adolfo Hitler de la supremacía blanca y el nacionalsocialismo y toda esta parte, ¿ok? Y todo esto se basó en Iolo Morwang. La pregunta es, ¿de dónde sacó este cabrón el tema de las runas y el tema de la magia vikinga y este pedo? Y bueno, y eso nos remite hasta el siglo VI, ¿verdad? Muchos siglos antes, con la desaparición del último mago druida famoso, conocido como el mago Merlín o Merlinus, que a pesar de que las leyendas lo ponen con el rey Arturo y la chingada, la verdad es que él fue como 300 años antes de Arturo, realmente no se conocieron. Este Merlinus desaparece cuando muere el último rey pagano de Gran Bretaña, el rey Wendolau. Después de eso empieza la hegemonía católica en Reino Unido, lo que es el Reino Unido, y ahí pues toda la magia druida pasa a la clandestinidad. Los vikingos, cuando bajan de la península, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Noruega, Suecia, Finlandia?
escandinava. Bajando de la península escandinava, los vikingos se encuentran con los druidas en lo que hoy sería el norte de Alemania, Reino Unido, Escocia, Irlanda, Inglaterra, la Galia, ¿no? Lo que sería el norte de Francia, una parte de Alemania, y los vikingos entran en contacto con lo que quedó de los druidas y ahí aprenden un poquito de magia que tenían ellos. De hecho, los vikingos, gran parte de su poderío militar, no nada más eran sus estrategias, sino todo el rito mágico que hacían previo, posterior a la batalla. Ellos tenían un montón de amuletos y talismanes y el pedo. De hecho, cuando logran invadir París, se dice que ellos sabían del Palladium de París y antes de meterse a repartir putazos, se metieron a robarse el Palladium y ahora sí ya, pues le rompieron la madre a París, ¿verdad? Ahora, Merlinus era el último druida famoso porque la mayoría de ellos desapareció y murió en la batalla de Anglesey, que fue cuando Julio César mandó matar a los druidas y en todo Reino Unido cuando Roma conquistó Gran Bretaña. Gran Bretaña ya estaba, lo que hoy es el territorio galés, escocés, irlandés, eso estaba conquistado por los romanos desde años antes. De hecho, hay una ciudad romana muy bonita en Inglaterra que se llama Bath, que es todo un como una mezcla bien curiosa, ¿no? Entonces, los romanos ya estaban metidos en Gran Bretaña, pero los grupos nativos se querían resistir porque no, pinches romanos, chinguen a su madre, esta es nuestra tierra. Y los que defendían esa defensa cultural del pueblo de Gran Bretaña, pues eran los druidas, pues ese, no sé si decirlo casta, es más bien un grupo de místicos de la zona, ¿no? Y bueno, pues Julio César se emputa, dicen maten a todos esos pinches magos, cuando anteriormente los romanos estaban encantados con los druidas. No, hombre, pinches locos, qué chido, no sé qué, pero Julio César dijo mátenlos porque nos están alborotando el gallinero. De ahí sobrevivió el conocimiento que tenía Merlinus, ¿verdad? 300 años después. Anglesey fue pues el último bastión de la batalla druida, pero los druidas se remontan hasta siglos antes de Cristo. Se cree que más o menos al mismo tiempo que los Vedas, entre 900 a 1500 años antes de Cristo, existían pues todo el conocimiento de los druidas. Y bueno, pues de ahí viene Stonehenge. Stonehenge es algo impresionante. No hay ninguna fotografía que te prepare para ver la magnitud de Stonehenge. No nomás son las famosas piedras de ahí, ¿no? De que vas y ni siquiera las puedes tocar porque no puedes, o sea, a 20 metros está la valla y no puedes meterte, ¿no? Pero aún así, aunque las ves de lejos, te das cuenta que es un complejo Stonehenge. Están las piedras calendáricas, está piedras a lo lejos que hacen líneas rectas, hay montículos por todos lados que forman, yo creo que ahorita vemos Stonehenge como nomás ahí el observatorio, pero para mí que era todo un pinche pueblito con sintonización, con organización estelar, o sea, era un pedo súper avanzado para hablar de 1500 años antes de Cristo, para que estos güeyes supieran sobre colocación de piedras gigantescas en consonancia con solsticios, o sea, es magazos esos cabrones. Y bueno, pues literalmente, va a sonar raro, pero de Stonehenge salieron los nazis. Suena raro, ¿no? Pero en línea directa o indirecta de ese conocimiento se fue fundando lo que después se conoció como la Sociedad Thule, ¿no? Que fue de donde salió el pinche Hitler y sus mamadas. Más allá de lo que dijo la Sociedad Thule y todo ese misticismo que se basaba en el conocimiento druida, hubo otro señor llamado Alfred Watkins que descubrió las famosas líneas Ley. Las líneas Ley son puntos en toda Gran Bretaña, literalmente. Digo, Reino Unido, pues es un islononón, ¿no? O sea, está Europa, está el Canal de la Mancha y enfrente está, pues, Reino Unido. Es gigantesco, no es una pinche islototota. Bueno, pues en toda esa isla hay un montón de vestigios druidas, monumentos, etcétera, que forman líneas rectas por toda la isla, formando un entramado energético astrológico. Y lo descubrió Alfred Watkins y lo publica en su libro The Old Straight Track, la antigua línea recta, y de hecho funda una sociedad de investigación para investigar qué pedo con esas líneas leyes o esas rectas que atraviesan todo Reino Unido. Otro cuate que estuvo estudiando a la par
conocimiento antiguo y su aplicación práctica al día de hoy fue John Mitchell, que publica El conocimiento de la Atlántida, que es un libro donde habla de pues, una cultura previa, inclusive a todas las culturas de las que hemos hablado. La Atlántida podríamos decir que es un chingo más antigua. ¿Ok? Regresando con el siglo XX, ya vimos los orígenes de la Wicca, Sociedad Thule, los alquimistas, los espiritistas, los que crean asociaciones de ocultismo, los que develan los secretos de la masonería, los astrólogos y por último vámonos con los cabalistas y los tarotistas. De los más importantes en el mundo del tarot tenemos a White, que rehace el tarot a una nueva visión, crea el famoso Tarot Rider White. Y otro, pues, gran exponente del tarot es mi tocayo Jodorowsky. Ellos dos, pues tratan de rescatar la tradición original del tarot y, pues crean toda una ola de conocimiento alrededor, especialmente White. Jodorowsky es un poquito más reciente, es de la segunda mitad del siglo XX. ¿En qué se basan ellos? Bueno, Jodorowsky se basa un poco en mezclar el arte con el ocultismo, en lo que hizo Josephine Peladan 100 años antes con el Salón Rose-Croix. El Salón Rose-Croix es un salón de exposición artística en Francia que mezcla ocultismo con el arte. Pero como en ese momento el impresionismo estaba lo que daba, nadie peló mucho el ocultismo y quedó en la nada. Quedó un poquito de remanentes en el siglo XX, Salvador Dalí, Jodorowsky, pero bueno, Jodorowsky además de tomar inspiración con Josephine Peladan, White y Jodorowsky se basan mucho en Eteila. Eteila podríamos decir que fue el divulgador de lo que conocemos hoy como tarot. Escribe un libro que se llama Una forma de pasar el tiempo leyendo el tarot y funda la Escuela de Magia. Yo cuando le puse Escuela de Magia a la que era Escuela de Magia, me basé en Eteila. Él fue, digamos, el exponente principal del tarot en el siglo XVIII. Ahora, Eteila se basa en unas barajas creadas por Martiano da Tortona, en donde mezcla deidades griegas, creando los famosos triunfos o los arcanos mayores, no los que conocemos hoy, eran 16 y eran deidades griegas. Los 21 arcanos mayores que conocemos hoy son tomados de 21 arquetipos de la pirámide egipcia, ¿ok? Pero bueno, entre Eteila y Martiano da Tortona, pues crean el tarot que hoy conocemos, a pesar de que el conocimiento arcano es mucho más antiguo y se remite a miles de años antes de Cristo en Egipto. Por último, la última línea mística. En el principio del curso hablamos que las líneas místicas eran la magia como tal, que busca transfigurar. Ahí tenemos la alquimia, tenemos la Wicca. La parte filosófica que busca comprender, ahí tenemos la gran fraternidad, el tema de la gnosis, el tema de la adivinación o las mancias, que tenemos las runas, tenemos el tarot, tenemos las prácticas de espiritismo y por último la cábala, ¿ok? En la parte de la cábala, la principal exponente del siglo XX fue Dion Fortune, que bueno, su libro de cábala mística fue un hitazo que prende la mecha al interés de la cábala en el siglo XX y de hecho ella funda una asociación de la luz interior o de la Inner Light que pues busca tratar de seguir investigando sobre la cábala. Ya de ahí surgen cabalistas muy contemporáneos como Yehuda Berg y toda esta parte, ¿no? ¿De dónde saca cábala esta mujer? Bueno, pues si nos vamos al pasado, llegamos a Johannes Reuchlin, que saca un libro llamado De Verbo Mirifica, e Isaac Luria. Ellos fueron los grandes cabalistas que vienen del siglo XV y ellos se basan en dos cabalistas que podríamos decir que fueron los originales de la era moderna: Isaac el Ciego, literalmente estaba ciego, y Abraham Abulafia, que es muy curioso porque el Abraham Abulafia, súper judísimo, le da una visión en donde tiene que convertir al judaísmo al Papa. Y entonces se esparce la palabra de que no, que va a venir un judío a convertir al papa cristiano en judío. Entonces el papa católico dice, no, ni madres, si ese cabrón se acerca, mátenlo. ¿Cómo que se atreve, hijo de su puta madre? Y bueno, pues Abraham dijo, oye, Abraham, le dijeron, güey, el papa ya se enteró, güey, y ya sabe que tú vas de viaje para allá y, güey, te van a matar. Y dice, me vale madre, a mí, de pinche, la luz del Keter me protege, puta madre. Llega hasta donde está el papa y el papa esa misma noche se muere.
O sea, ni siquiera lo pudo convertir porque se murió. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Yo no sé si del susto o qué. Pero aunque ellos trajeron la cábala a la era actual, basándose en el libro de Raziel, el Zohar y toda esta parte, la cábala no surge realmente de ellos. La cábala es mucho, mucho más antigua y nos lleva al famoso Suleiman, Shalom o el rey Salomón, 10 siglos antes de Cristo. Ahí se funda ese conocimiento, pues, de entender la naturaleza filosófica de la realidad, utilizando números, utilizando gráficos, utilizando verbos o palabras de poder, ¿verdad? Ahora, regresando un poquito, las bases del siglo XX son todas las que les acabo de mencionar, tanto para la parte del tarot, la cábala, la astrología, el ocultismo filosófico y la práctica iniciática en general, donde se mezcla inclusive el ocultismo oriental, la parte espiritista, los arquetipos, el conocimiento celta, alquímico, etcétera. Esos son los grandes exponentes del siglo XX. Ya más o menos vimos en qué se basan personajes del siglo XIX y esos personajes del siglo XIX. Aquí nada más me faltó mencionar a Marie Laveau, que fue la principal exponente de la magia vudú en Nueva Orleans y bueno, de ahí surgen otras prácticas, de ahí toman elementos la santería y bueno, eso se remite a la magia del norte de África de principios de nuestra era. Bueno, todos estos toman su conocimiento de sociedades secretas, astrólogos, alquimistas previos, espiritistas del siglo XVI, XVII. En el siglo XVI tenemos a los grandes alquimistas, astrólogos, y esto nos lleva al siglo XV. En el siglo XV ya vimos la matanza de los astrólogos, el inicio de la cábala, o bueno, un poquito después del inicio de la cábala, y hubo alguna tragedia importante. De entrada tenemos la matanza de Valais. En la matanza de Valais fue la primera quema de brujas conocida. Y así como ocurrió la tragedia Valais, ocurrió otra gran tragedia que fue esta, la conquista de América. Y toda la magia y el ocultismo de las tradiciones precolombinas se perdió con la quema de los códices. Quedó algo, pero pues no se acerca pues a todo el conocimiento que había. Esto fue en el siglo XV. Previo a Valais, ¿quién fue quien organizó Valais? Bueno, pues los mismos que quemaron a Checo Diascoli y a Bruno, Giordano Bruno. ¿Quiénes fueron ellos? Fue la Santa pinche culera Inquisición. La Santa Inquisición surge cuando mandan a matar a los cátaros. Los cátaros era una sociedad gnóstica. Los gnósticos es un grupo que comprendía las enseñanzas de Jesús, pero le daba el tono místico original que se le buscaba dar. Gnósticos viene de gnósticoi. Y entonces los cátaros, que en su lenguaje significaba los puros, pues practicaban un ocultismo cristiano, ¿no? Pero pues empezaron a tener mucha fuerza. En el sur de Francia un montón de gente pasó del catolicismo al catarismo. Entonces el Papa Inocencio III dijo, no mamen, estos güeyes nos están comiendo el mandado, y los mandó matar organizando la única cruzada que fue de Europa contra Europa, de Europa católica contra la Europa cristiana, porque bueno, no eran católicos, eran cátaros. Fue la cruzada albigense, ¿verdad? En el siglo XIII. Y entonces, en esa cruzada, arrasan con el sur de Francia, el norte de Italia, matan hasta el último cátaro, y a partir de esa cruzada albigense se funda la Santa Inquisición. Esa misma Santa Inquisición es la que mandó Felipe IV de Francia para capturar y quemar a los templarios, un martes 13. Y ahí se muere Jacques de Molay y otros 50 y tantos templarios, ¿verdad? Ahora, esos templarios, de los que pues mucho conocimiento sobrevive hasta llegar a Paracelso, Agripa, etcétera, ¿de dónde surgieron los templarios?
Estuvieron vivos 200 años, del siglo XII hasta el siglo XIV. En el siglo XII, los 9 pobres caballeros de Cristo y el templo de Salomón escarban en el templo y no sé bien qué descubrieron, pero entre otras cosas descubrieron cómo contactar con entidades multidimensionales, entre ellas un ser que al día de hoy le llaman Baphomet, aunque Baphomet es un nombre que surgió después. Los templarios, con ese conocimiento ocultista que descubren en el templo de Salomón, se vuelven muy ricos, se llenan de soldados y Felipe IV de Francia les tiene envidia, los mandan matar, desaparecen, pero su conocimiento sobrevive. Y ese conocimiento después fue parte del conocimiento masónico. Así que el conocimiento templario que quedó se malusó para llegar al conocimiento de las sociedades secretas que al día de hoy gobiernan el mundo. Las sociedades secretas que son dueñas de compañías armamentistas, mineras, farmacéuticas, compañías de medios de comunicación. Son los que ponen y deponen presidentes, reinos, partidos políticos, tendencias sociales. Las famosas 13 familias de los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, estos árabes, ¿cómo se llaman? Bueno, 13 familias, bueno, pues el conocimiento ocultista con el cual hoy gobiernan al mundo, y mañana hablaremos un poco más de eso, viene del conocimiento templario. Otra tragedia que ocurrió al mismo tiempo de los cátaros y que ahí también se perdió mucho conocimiento fue la tragedia de Harrán. Esa fue de las poquitas tragedias en donde la Iglesia Católica no tuvo directamente la culpa. Harrán era una ciudad en la frontera de Roma, el Imperio Romano con el Imperio Persa. Y en el Imperio Romano se prohibía el conocimiento ocultista desde un culero llamado Justiniano. Justiniano prohíbe el conocimiento ocultista en Roma, pero Harrán estaba como en la periferia. Era así como Tijuana, ¿no? O sea, ya está más allá que acá y ahí todos hablan Spanglish y no son ni gringos ni mexicanos. O sea, es como Tijuana, es como Ciudad Juárez, ¿no? Es como, está en las orillas. Entonces, ahí la ley romana no tenía tanto pegue. Entonces, fue una capital ocultista. Ahí se juntaron alquimistas, magos, y bueno, todo ese conocimiento se perdió con las invasiones, tanto de los mongoles como de los visigodos, y Harrán, que de hecho ahí ese arco que se ve es el arco del templo al dios Sin. El dios Sin es el día de hoy al que conocen como el dios Alá, el dios de los musulmanes. Mañana veremos quién chingados es Sin realmente. Y todo esto pasó, la Inquisición, los templarios, estos culeros, los asesinados y todo eso, porque un culero, Justiniano, este mierda de acá, pues decretó que la única religión válida en el Imperio Romano era la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso lo decretó él por sus huevos, porque la verdad es que 100 años antes lo que pasó fue lo siguiente: Constantino estaba perdiendo el control de Roma. ¿Por qué? Porque la gente ya no le temía ni a Zeus, ni a Apolo, ni a Hera, ni a Hefesto, ni a nadie de esos güeyes. Ya la sociedad estaba muy desobediente. Entonces Constantino manda a buscar, pues a ver, ahora en qué cree la gente para agarrarlos de los huevos de ahí, y le traen pues los evangelios cristianos, no católicos, porque no existía el catolicismo, existía el cristianismo y el gnosticismo. Nada más que había dos vertientes: la versión ortodoxa de los cristianos y la versión mística de los gnósticos. Entonces llega Constantino, juntan los evangelios y dicen: no mames, están muy místicos, quítenme todo lo que suena raro. Y nada más dejaron 4, que son los de Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Y otros 40 y tantos evangelios los dejan escondidos, ¿no? Que fueron descubiertos
como los famosos papiros del Mar Muerto descubiertos en los 50 del siglo XX, de lo cuales hablaremos un poco más mañana. El chiste es que Constantino dice, bueno, pues si la gente anda creyendo en un pinche pordiosero de hace 300 años, llamado Yeshua Ben Pantera, pues vamos a decir que ese cabrón es el mero mero, y se funda ahí la Iglesia Católica como la institución que conocemos hasta el día de hoy. En el Edicto de Milán, que se emite en el Concilio de Nicea en el año 325-326 después de Cristo, Constantino establece la Iglesia Católica, pero le da libertad a otras, pues otras formas de pensamiento. Nada más que los cristianos ortodoxos se pusieron muy pendejos y empezaron a cerrar escuelas de conocimiento ocultista, las escuelas neoplatónicas, en todo Roma. Se muere Constantino y su primo Juliano, que la gente lo quería mucho porque era un gran general y la chingada. Juliano lo escogen como el siguiente emperador. Y dice, pues a ver, mi primo, le gustaba mucho el cristianismo y estas madres, pero ¿cómo que los pinches cristianos están cerrando escuelas platónicas? Se van a la chingada. Vamos a permitir el cristianismo, por supuesto, que sean los cristianos que quieran, pero me respetan el ocultismo y la ciencia antigua, el conocimiento de Platón, de Demócrito, de Sócrates, de Aristóteles, de Tales de Mileto, de Empédocles. Me respetan todo eso. Y bueno, pues si por Juliano hubiese sido, el ocultismo hoy sería pues tal vez parte de la escuela primaria. Pero el pinche Justiniano bloquea lo místico y el resto es historia. Este siglo, el siglo IV, a partir del 300 hasta el 400, entre Constantino y Justiniano, ese fue la muerte del ocultismo los siguientes 1000 años. De ahí hasta el siglo XII, XIII, con Cosimo di Medici, con Alfonso X el Sabio, el ocultismo vuelve a surgir por las traducciones que hacen de los libros antiguos. Pero esos 1000 años, el misticismo quedó oculto, quedó enterrado. El misticismo se detuvo 1000 años de historia por el pinche Justiniano. Y por eso surgió con tanto poder la Iglesia Católica y la Santa Inquisición y tanto pinche asesinato de... O sea, ustedes que están ahorita en este curso y a mí, estaríamos fritos, cabrón. Estaríamos hechos Kentucky Fried Chicken en el siglo XV. Pero muertísimos estaríamos por andar hablando de estas mamadas. Bueno, en la Roma de Constantino, una escuela de misterios que pereció fue los misterios eleusinos, que por andar haciendo prácticas sexuales y cosas así, los acusaron de sedición y de conspiración y los mataron a todos. Otro filósofo importante que hubo en esa misma era fue Jámblico, que tomaba su conocimiento de Plotino. La pregunta es, Flamel, Yavir ibn Yahan, Jámblico, ¿de dónde sacaban su conocimiento? Del mismo libro que fue traducido por Cosimo di Medici, que fue el Corpus Hermeticum. Y pongan mucha atención, porque esto es lo más importante de esta plática. El Corpus Hermeticum, podríamos decir que es la base de la alquimia, de la magia, de la filosofía ocultista, y aunque es firmado por 3 iniciados, se dice que todo ese conocimiento vino de Hermes. Hermes, un ser que fue conocido como Hermes en Grecia, Mercurio en Roma, y supone que el cuate, como un dios que era, le había enseñado a la humanidad, ahí les va, medir el tiempo con calendarios, escribir y por lo tanto leer, los números y por lo tanto la matemática y la geometría, y con la matemática y la geometría la construcción de templos piramidales. Curiosamente, lo mismito fue enseñado en Egipto unos 3000 años antes que la mitología griega y romana,
por un dios llamado Tot, mejor conocido como Tsehuti. Tot Tsehuti fue el que en Egipto enseñó exactamente lo mismo: hacer pirámides, matemática, geometría, números, lectura, escritura, básicamente civilización. Una civilización es civilización cuando puede postergar el conocimiento hacia el futuro, y eso es escribiéndolo. Cuando puede hacer operaciones contables, y eso es pues teniendo matemática y construyendo templos, construyendo algo que pueda permanecer. Y eso lo enseñó Tot en Egipto, Hermes y Mercurio en Grecia y Roma. Y oh sorpresa, de este lado del charco en Mesoamérica, lo mismitito: calendarios, números, escribir y la construcción de templos, lo enseñó un dios conocido como Quetzalcóatl para los toltecas y los aztecas, y Cuculcán para los mayas, la famosa serpiente emplumada. Y qué curioso, la gran pirámide de Gizeh, construida por órdenes de Tot, y la pirámide del Sol en Teotihuacán, construida por los toltecas según por órdenes de Quetzalcóatl, tienen los mismos metros de base. Quetzalcóatl fue ese dios que fundó a los toltecas, Cuculcán a los mayas, y de ahí surgió cientos de años después la cultura azteca. Curiosamente, más o menos en el siglo I, surgen las culturas precolombinas de Sudamérica, los Wari, los Nazca, los Paracas, con igual edificaciones que no eran normales para su época. Me tocó ir en Perú a la pirámide de Cahuachi, de la cual ya casi no queda nada, las construcciones en Pachacámac, obviamente Machu Picchu, las líneas de Nazca, que son construcciones que salen no mames, ¿cómo le hicieron, cabrón? ¿No? Y todo esto nos remite, bueno, allá tenían un dios llamado Viracocha, y todo esto nos remite a este cuate, a este ser, deidad, a este dios de carne y hueso que enseña matemática, construcción, gramática, etcétera, y que fue el mismo que escribe el Corpus Hermeticum, el origen de la magia, por lo menos de la nueva era. Los alquimistas, además del Corpus Hermeticum, se basan también en María la Judía, que fue una alquimista que creó pues, el famoso baño María, que es para sostener calor uniforme en una mezcla, el alembique, el quierotaquis y otros instrumentos que al día de hoy se utilizan en la química. Y todo el tema de la Santa Inquisición y Justiniano y el cristianismo vino de la enseñanza de un cabrón llamado Yeshú. Yeshú era un mago que era hijo ilegítimo de un soldado de apellido Pantera, por eso se llamaba Yeshú ben Pantera, Jesús el hijo de Pantera. No era ni nacido de una virgen, era el hijo ilegítimo de un soldado, pero bueno, él tenía conexión con el plano sutil, tenía toda un entendimiento de la naturaleza de la realidad, de la naturaleza espiritual del ser humano, del alma humana. Dejó obviamente cagados a todos en su época y bueno, pues se lo echaron. Pero todo eso de que nació el 25 de diciembre, hijo de una virgen y todo eso, ya vimos ayer que es una mitología astrológica, que se la metieron a él y a otros 10 personajes entre 2 y 20 siglos o 30 siglos previos a él. El Jesús histórico no tiene nada que ver con eso de la Navidad y el niñito Dios, son mamadas. Yeshú ben Pantera fue un místico, un mago. Tan impresionados dejó a su época que parte de su misticismo fue retomado por Basílides de Alejandría, que fue el fundador del conocimiento de Jesús en su parte mística, y el discípulo de Basílides, Valentín. Valentín bueno, en ese momento los cristianos se organizaban por obispos, no había papa, no existía ni el papa, que es una invención católica de la iglesia, y no existía la iglesia católica. Existía el cristianismo, que era pues la búsqueda
búsqueda y la búsqueda y la práctica de la filosofía de Yeshua, pero pues solo había un obispo, el obispo de Roma. Valentín se puso a la votación para ser el obispo de Roma. Él era un súper místico, pero pierde la elección, eligen a Pío I. Después de Pío I, dicen, bueno, no hay pedo, todavía puedo yo dirigir la filosofía cristiana, y eligen a Aniceto, el obispo Aniceto, y a partir de Aniceto, todo el conocimiento místico cristiano lo invalidan, lo desdeñan, lo empujan, y aquí hubiera sido otra ventana para que la magia fuera algo de uso común y aceptado en la sociedad actual. Si Valentín hubiese ganado esa elección de obispo, otro cuento sería. Si Juliano se hubiese salido con la suya de que el misticismo fuera igual de válido que el catolicismo, otra cosa hubiera sido. No hubiera existido la Santa Inquisición, la Iglesia Católica nunca hubiese tenido tal poder y la historia hubiese sido diferente. Va a sonar que estoy poniendo como malos a la Iglesia Católica, y qué bueno, porque así es. Realmente la palabra ocultismo es todo lo que la Iglesia Católica no acepta como parte de su rito y de su mito. Curiosamente ahí es una paradoja absurda, porque la mayoría de su mito y su rito surgen de lo que dicen que es del diablo. La astrología, la alquimia, la sanación a través del poder psíquico, la conexión con entidades multidimensionales. Todo lo que ellos dicen que es del diablo es en lo que se basa su conocimiento en un principio. El gran problema de la Iglesia Católica ha sido la manera en que se ha dirigido esa institución en su necesidad de control y orden global. Y se basa en la corrupción, el asesinato, la acumulación obscena de riqueza, el invalidar, desdeñar, perseguir el conocimiento filosófico y la aplicación práctica de la magia. Así que a la institución, no a los católicos, a la institución de la Iglesia Católica, chinga tu madre, eres la peor cosa que le ha pasado a la historia humana desde Yeshua. Hubo otro, para que vean que Yeshua no era el único mago de su época, que era Apolonio de Tiana. Hace rato lo mencioné porque él ponía talismanes para ahuyentar animales, y tenía más o menos una mitología muy parecida a la de Jesús. Resucitaba gente, era muy conocido en su época. Él sí murió de viejo. Él no le inventaron que lo crucificaron y resucitó. No. Él respetaron su historia tal y como era, un místico mago de su época. La pregunta es, bueno, hasta aquí, hasta el primer siglo después de Yeshua, ya vimos cómo está el pedo. La pregunta es, ¿de dónde salió pues ese conocimiento? Y con esto nos vamos el día de hoy. De entrada, tenemos los misterios báquicos en el siglo II a.C., que adoraban a Baco o Dionisio, y curiosamente le daban las mismas características que después la Iglesia Católica le dio a Jesús. Nacido el 25 de diciembre de una virgen, con su nacimiento asistido por 3 reyes de Oriente, la chingada. Esa mitología viene desde los misterios báquicos 200 años antes de Yeshua, y de eso viene el conocimiento egipcio, que tiene la misma mitología para Horus, y eso es 3000 años antes de los misterios báquicos. Yeshua se dice que muchas de las cosas que aprendió para saber practicar su magia, la aprendió de un grupo conocido como los esenios, la gente de Esen. Y la gente de Esen vivía en lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. Justamente en el Mar Muerto se descubrió la gran biblioteca de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto, donde está ese conocimiento gnóstico ocultista que confirma el conocimiento de Yeshua, pero con toda la parte mística, ocultista y mágica. Ahora, estos astrólogos, alquimistas como Jámblico, Plotino, ¿de dónde aprendieron? De la escuela platónica y neoplatónica,
que fue uno de los filósofos más importantes de la Grecia antigua. ¿Y de dónde aprendió Platón? De Empédocles. ¿Y de dónde aprendió Empédocles? De la escuela pitagórica. Pitágoras es del siglo VI antes de Cristo. Hablaba de la transmigración de las almas, la reencarnación, el hombre o el ser humano como una entidad inmortal utilizando el cuerpo como un vehículo, la naturaleza energética de la realidad, la influencia de la mente sobre la materia, la numerología, la geometría sagrada. 6 siglos antes de Cristo. Y de esa hermandad pitagórica surge el conocimiento para que Empédocles hablara de los elementos, para que Platón hablara de la situación geométrica del universo, la naturaleza espiritual del ser humano. Las cosas que habló Pitágoras, la transmigración de las almas, etcétera, etcétera, se parecía mucho a la filosofía oriental que se desarrolló en su misma era, en sus mismos siglos, nada más que a muchos kilómetros de distancia, en el lejano oriente, en India y en lo que hoy conocemos como China y Mongolia. La pregunta es, ¿de dónde aprendió Pitágoras? ¿Y Pitágoras de dónde aprendió? De los famosos caldeos, la parte mística de Babilonia, y los caldeos de 2500 años antes de Cristo, de los cuales también aprendió Suleimán. Los caldeos, ¿de dónde aprendieron? De la civilización anterior a ellos, Sumeria. Y en Sumeria, que ahí tenemos el origen de la cábala, la astrología y la magia en general, nos vuelven a mencionar a a un dios, nada más que ellos no le mencionan, no le llaman ni Tot, ni Tzehuti, ni Hermes, ni Mercurio, ni Quetzalcóatl, ni Cuculcán. Ellos le llaman Ninjishida, el dios del árbol de la vida. Y ahí tenemos el origen de toda la magia. La pregunta es, ¿quién fue Ninjishida? ¿Era un dios? No. ¿Tenía cuerpo? ¿Cómo enseñó todo eso? ¿Por qué todo viene de ahí? Eso lo veremos en la clase de mañana. Son las 8. Vamos a dar 10 minutos de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene preguntas? De lo que sea. Ya chingue su madre. Ya de la mamada que quieran preguntar. A ver, ¿quién tiene preguntas? ¿Me presta su compu, flaca? ¿Eh? Bueno, no cualquier cosa vayan a preguntar, ¿verdad? Mi vida personal está fuera de la ecuación. No, le bajo con el puntero. Con el puntero. Vamos a ver. ¿Qué les pareció la clase? La verdad es que creo que ni en Hogwarts enseñan eso, ¿eh? Vamos a ver, preguntas. Dan. Ok, ahorita te respondo, Dan, déjame recargo. Ok. Si Dios, pregunta, es una conciencia que creó todo lo que existe y nosotros somos parte de Él dentro de 11 dimensiones, ¿existen más conciencias que contengan 11 dimensiones o más? Mi querido Dan, esa respuesta yo creo que ni muriéndonos tal vez seamos capaces de responderla. Esa pregunta que haces es algo que puede romperle la cabeza a cualquier filósofo, una respuesta que no tienen ni los gnósticos antiguos,
ni los cabalistas, ni la filosofía sumeria inclusive. La única persona que puede acercarse a una respuesta como tal es un señor llamado Anton Parks. Mañana hablaremos un poco de él. Y aún así, aunque hablemos de él y de cosas del origen de la magia, no te puedo responder esa pregunta, Dan. Te puedo responder mi opinión personal, ¿no? Yo creo que sí, esta conciencia cósmica de la que somos parte, no creo que sea la única. Debe haber otros universos o multiversos hermanos, pero la verdad es que no hay manera de saberlo, mi Dan. Pero muy interesante tu pregunta. La verdad es que es algo muy profundo. Dice, ¿existen palladium para cada continente o para el planeta? No que yo sepa. Los palladiums normalmente se hacían para ciudades, castillos, puentes, pueblitos o aldeas que yo conozca para un continente entero. No, pero no sería mala idea hacer uno. En los terafim oscuros pueden ser usurpados por otros seres que no se invocaron pero que se metieron ahí o no lo hacen porque les va mal por usurpar rituales oscuros. Un terafim puede ser usurpado por cualquier tipo de entidad multidimensional. Por eso le vamos a hacer un seguro. La respuesta de por qué no lo hacen, híjole, mi hermano, no lo sé. O sea, tendría que ser yo una entidad multidimensional para contestarte eso. No lo sé. Muy locochonas tus preguntas, Midan, ¿eh? Muy interesantes. Perdón. Lamento no tenerte respuestas para esto que me preguntas, Dan, pero es que tus preguntas están muy profundas. Rólala, pasa lo que fumas porque... Dice, las protecciones en personas que ya están embrujadas. Pues mira, lo primero en una persona embrujada es quitarle la brujería y ya después le aplicas una protección. Sería la secuencia más lógica. Mañana veremos cómo quitar brujería. ¿Cómo limpiar la comida que proviene de personas que hacen brujerías? Con bendición. Mañana vamos a ver ritual de bendición. Lo íbamos a ver hoy, pero se me olvidó. Mañana vemos ritual de bendición. Y eso aplica para cualquier comida, ¿eh? No nomás para la que sabes, para la que alguien, que viene de alguien que está loco. Kutsi, el ejercicio que hicimos de poner nuestro nombre en secreto y guardado en 7 envoltorios, ¿también nos protege de posibles brujerías que nos hayan hecho antes del hoy? No. Si ya te hicieron una brujería, la traes. Las brujerías tienen una caducidad. Por muy chingona que sea una brujería o una bruja o un brujo, no durará más de 5, 6, 7 años, cuando muchísimo. Pero esa brujería hay que quitarla. Lo que hace el encantamiento de invisibilidad es, a partir de que se hace, evitar yo ser el punto focal de nueva energía densa. Pero hay que quitar. Carla Mitzi, bibliografía, por favor. Mijita, te puedo recomendar más de 100 autores. La pregunta es, ¿de cuál parte quieres bibliografía? Y no te preocupes, en tu manual, en las primeras 10 páginas hay una cosa que se llama mapa de la magia o mapa de la conciencia, y ahí pongo autores, libros importantes, sociedades, entidades canalizadas. Mañana voy a hablar de esa página para darte esa respuesta, pero créeme que es muy extensa esa respuesta. Son cientos de autores que te puedo recomendar. Dice, el coding radionics vendría siendo energía cósmica. Santiago Salazar. La radiónica es la ciencia de transmitir información y energía. Puede ser cósmica, puede ser telúrica, puede ser psíquica, de muchas maneras. Para protección de casa, pregunta Yoli, mañana lo veremos. Mañana vamos a ver protección de casa y limpia de casa, que son dos cosas diferentes. Limpia es para algo que ya trae, protección es para evitar que llegue en el futuro. Guadalupe, gracias por compartir, gracias a ti, Guadalupe. La magia, como explicas, es lo de Neville Goddard sobre la ley de la ascensión. ¿Qué opinas sobre los 10 mandamientos a la hora de aplicar esta ley y el libre albedrío? ¿Podrías decirme qué piensas sobre un curso de milagros de Isis y sobre el Ankh? Ay, son varias preguntas. A ver, empezamos por el principio. Sí, Neville es uno de los ocultistas que está en el mapa de la conciencia que mañana voy a recomendar. Muy interesante, Neville, de principios del siglo XX. Los 10 mandamientos, ¿hablamos de los 10 mandamientos de Moisés? Bueno, esos son los 10 mandamientos que propuso Jehová. Y mañana hablaremos de quién es Jehová. Y honestamente,
no me late para nada todo lo que tiene que ver con lo que los judíos llaman Jehová y Yahvé, por razones que mañana voy a explicar. El curso de milagros de Isis. De milagros de Isis, no te sé decir, desconozco qué sea eso. Conozco el curso de milagros tradicional, muy católico para mi gusto. Tiene algunos principios muy válidos, pero es un libro medio gnóstico. No está mal, pero de curso de milagros de Isis, no te sé decir, chula. No sé bien cuál sea ese. El Ankh es un símbolo. ¿Lo puedes enfocar tantito, Miki? El de la orilla, arriba de la... Ese mero. Ese Ankh, esa cruz Tau, o la cruz con el moño, es un símbolo que nos habla de el... Ándale, préstamelo. Ahora sí, si quieres enfócame a mí. Este cruz Ankh es un símbolo de... funciona como un talismán de recalibración energética. Representa el ascenso de la Kundalini y su forma de reciclarla dentro del cuerpo. O sea, la reencarnación como tal, ¿no? El hecho de que la energía se puede reciclar y se puede transformar y se puede reintegrar en el cuerpo. Me habla de alquimia sexual, me habla de Kundalini, me habla de la transmigración de las almas. Este es un amuleto para mantener energía. Si tú lo traes colgado, nos ayuda a evitar la dispersión energética. Este amuleto está disponible en el catálogo de Arca, ¿ok? No me acuerdo bien cuánto cuesta, pero es barato y es un amuleto, un talismán para reciclar energía y mantenerla dentro de uno sin que se pierda. Bien. Ay Dios, 98 preguntas más. Antonio Curiel, ¿se puede utilizar los dedos en vez del péndulo? Por supuesto, Antonio. De hecho, para mí es mucho más rápido usar los dedos. Pero eso pues no lo metí en este curso porque ya era too much. Entonces, en vez del péndulo, claro que puedes utilizar los dedos sin ningún problema. Ahora sí que es el método que más te ayude, o sea, que más se te haga sencillo a ti, ¿no? Todo eso de los deditos y eso lo vemos en los cursos de salud, en biomagnetismo, lo biomagnetismo, para los que no han ido a esos. Vicky Gutiérrez, al estar haciendo terapias a distancia, como dijo hace un ratito, también es magia. Estamos dando de nuestra energía vital, estamos pagando un precio. Sí, Vicky. Sí. La verdad es que con cada terapia a distancia que tú haces, tú entregas un poquito de ti. Hay maneras de evitar un desgaste. Esta es una. No ayuda totalmente. No es que como que con esto ya las terapias a distancia ya no te cansan, pero te pueden cansar menos. Pero la verdad es que tú lo sabes. Si das terapia a distancia, bien sabes que la verdad sí hay un desgaste, sí entregas algo de ti. Por eso de regalar terapias al Tony Son, híjole, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí entregas un poquito de ti. Toda magia tiene un precio, como dices. Dice Alexandra Galárraga, bañarse regularmente con sal sirve para, es una limpieza muy profunda, nada más que puede llegar a ser irritante en pieles sensibles, así que aguas. ¿Veremos cómo limpiar casas? Claro que sí, Carola, mañana. Natalia, ¿cómo manifestar con el pensamiento? Mañana vamos a ver un ritual de manifestación. Mañana tenemos que ver ritual de manifestación, ritual de bendición, limpia de casa, protección de casa y limpia de persona. Mañana nos espera un día intenso, ¿eh? Agárrense los calzones por si se cagan. Daniel Barrera, ¿cuánto dura el conjuro de invisibilidad? Mientras siga ahí y no te cambies el nombre, dura. Evelia Rojas, los ataques energéticos o bichos energéticos, ¿qué son y cómo se limpian? Una cosa son las larvas astrales. Las larvas astrales son organismos vivos del segundo plano que buscan comer y como están en el segundo plano y vibran denso, comen energía densa. No tienen una agenda propia, no te están atacando, simplemente comen de tu negatividad. Y por eso se nos pegan. Mañana vamos a ver en el ritual de protección de persona cómo hacer para que evitar las larvas astrales. Pero no es que te quieran afectar, son como bichitos, son como los moscos astrales. O sea, son castrosos, joden, pero no es porque quieran ser malos. Un ataque es otra cosa. Un ataque puede ser de una persona hacia ti con magia o de una entidad hacia ti.
y eso ya es otra cosa. Ahí sí estamos hablando de cosas medio peligrosas. Norma Estela, ¿cómo saber si hay una entidad en tu casa? Bueno, una de dos, o tienes un don extrasensorial de percepción o puedes rastrearlo con el péndulo. Gloria Vaqueiro, cuando uno tiene brujería, ¿también sirve la protección y corta la brujería? No. Para cortar la brujería está el vudú blanco, que mañana lo vamos a usar. Mañana necesito que traigan su papel maché y su barro. Con el papel maché vamos a hacer el vudú blanco para limpiar brujería y con el barro vamos a hacer el terafín para comunicarnos con nuestro yo de quinta dimensión. Marina de la Rosa, háblanos del arte desde Platón hasta ahora. Uy, mijita. Mañana vamos a hablar del arte, lo que me dé tiempo. Mañana. Puta madre. El altar, ¿cómo lo hago? Mañana lo vemos. Dice Ana Elizabeth, ¿tú eres un reencarnado? Sí. La respuesta es, ¿cómo se protege la casa? Mañana lo vemos. Licerón, un saludo, necesita. ¿Cómo programar los cuarzos que no se pueden poner en contacto con el agua? Ay, me la pones dura. Bueno, me entiendes, ¿no? Pues mira, mejor programa cuarzos que sí se pueden poner en contacto. ¿Cómo se pueden programar? Por medio de sombra. Sería muy elaborado, pero se puede. Tendrías que colocar la frecuencia numérica en una hoja que pueda ser translúcida, como papel albanene, como papel, ¿cómo se llama? El de las, ¿se acuerdan de las diapositivas de antes? A ti ya no te tocaron, Liz, pero en mis tiempos de exponer en la secundaria utilizábamos unos proyectos, ¿cómo? Acetatos, exactamente. En papel acetato puedes imprimir el número, pones el cuarzo debajo y pones el, pones el cuarzo. Arriba del cuarzo pones un soporte donde esté el papel albanene o el papel acetato y que la luz refleje la sombra del número en el cuarzo y dejarlo todo el día. Es muy elaborado, por eso yo te recomendaría mejor pues, algo que sí se pueda poner en contacto con el agua y te quitas de pedos. Santiago Salazar, ¿hay alguna manera de canalizar una frecuencia a un medio desde la distancia? Con una máquina de radiónica como las de Bruce Copen y necesitarías un objeto testigo para trasladar esa frecuencia al objeto resonante. Se puede, pero necesitarías una maquinaria, una máquina de radiónica como las que ofrece Bruce Copen, que es un radiónico del siglo XX inglés. Dice Marisela, pregunté con el péndulo y en casa de mi mamá hay un demonio. Siempre pasan cosas raras. Algo para ese caso. Mañana te platico cómo se hace. Albert, en cuanto a la dinámica de la magia, ¿cuáles son los tipos de sacrificios y sus costos? Bueno, el costo de un sacrificio es que tu esencia y la del ser que sacrificaste se vinculan. Algo que vincula a las almas es el sexo, la carne y la sangre. ¿Qué es la carne? Que sea tu hijo. Alguien de tu descendencia siempre estará vinculado a ti. Una persona con la que tienes relaciones sexuales durante mucho tiempo, una pareja de años, se vincula a tu esencia. Y si tú matas a alguien por sangre, se vinculan las esencias. ¿Cómo protegemos la casa? Mañana lo veremos. Normalicia, ¿puedo hacer magia dibujando los ingredientes con dibujos? Con símbolos puedes, por principio de correspondencia, sustituir algunas cosas, pero hay algunos ingredientes que no tienen un símbolo como tal. Y con dibujito así nomás, pues no, mira, no estoy seguro. Podría ser un experimento interesante. Te lo dejo de tarea. Nunca lo he hecho yo así. No sé que se haga así nomás con dibujito. Pero pues inténtalo, ¿por qué no? Lilian, ¿hay forma de cargar el talismán con la pura energía mental, es decir, sin hacer un ritual? Bueno, de hecho sí, pero ¿qué se requiere?
mucha capacidad de nitidez en la visualización, práctica en la dirección de la energía psíquica, literalmente en la proyección de la voluntad. De que se puede, pero pues alguien que lo pueda hacer es alguien que lleva años ejercitando el músculo de la proyección de la energía psíquica o mental. De otra forma, pues no creo que haya gran resultado. Yoli Escobedo, ¿nos pueden compartir la línea del tiempo del orden de la magia? No sé, Yoli, lo voy a pensar. ¿Saben cuándo la terminé? Anoche a las 5 de la mañana. Esta línea de tiempo de esta clase la terminé anoche a las 5 a.m. Por eso no está en el manual y por eso hubo un accidente en la carretera de mi cama a la regadera hoy, porque me desvelé haciendo la línea de tiempo. Entonces no se lo voy a pensar. Es que no sé si la valoren. ¿Si la valoran? Si la valoran, se los comparto. Si no, pues Nel. Kutsi, alguien dijo que al bañarse con sal de mar debíamos evitar ponerle sal a la cabeza. ¿Esto tiene sustento? Me imagino que tiene que ver con el pH del cuero cabelludo, si es que va por ahí. De otra manera, no sé por qué hayan dicho eso. Pero sí la sal puede ser irritante, ¿eh? Así que no es como para hacerlo diario. Y hay pieles que pueden tener una reacción. ¿Cómo le aplico el código radiónico para a alguien más? Depende, o sea, ¿cuál código radiónico y aplicárselo con qué objetivo? Dependiendo de esas respuestas, pues es el método. Dice, tomé el curso de lectura, ya llevo 5 libros chonchos. Un aplauso para el Dan, por favor. El honor es mío de compartir información contigo, Dan. El honor es mío. Alexandros, ¿hay registros históricos del padre de Joshua Ben Pantera? Bueno, sí hay un registro de un arqueólogo alemán que encontró tumbas de soldados romanos y uno de ellos es un soldado de apellido Pantera. Puede ser el padre histórico de Yeshua, pero pues quién sabe. O sea, puede ser, pero el apellido Pantera en las legiones romanas no era muy raro. Entonces, puede ser en la tumba del papá de Yeshua, pero puede ser que no, quién sabe. ¿Se puede canalizar la frecuencia a una persona desde la distancia con el péndulo? Claro. Bueno, canalizarle la frecuencia se puede con tabla radiónica. La tabla radiónica la vemos en el curso de holobiomagnetismo. Y sí se puede. ¿Quién en la línea del tiempo? Déjame lo pienso. Es que ay, me encantó. Como que me dan ganas de que sea solo mía. Pero bueno, si todos la quieren, se las compartimos. Pero valórenla, ¿eh? Valórenla, estúdienla, úsenla para hacer su propia investigación y con todo gusto se las comparto. Si nada más va a ser un archivo más en su pinche computadora pitera, ni madres. Se trata de que se use. Si sí, va. Antonio Curiel, ¿se puede utilizar algún método para aprender tanto? ¿Cómo se aprende con el sistema de lectura rápida de sus clases? Bueno, el curso para poder retener información es el curso de Sábelo Todo que vamos a tener en 15 días. 13, 14 y 15 de noviembre, 3 días del curso de Sábelo Todo y les voy a enseñar mis trucos para poder tener la información fresca y disponible en la mente. 13, 14 y 15, curso de Sábelo Todo. Es el que sigue de lectura rápida. Dice, ¿piensas que Cleopatra practicaba esas enseñanzas? Mira, yo de Cleopatra, lo poco que sé, no sé mucho, sí tenía conocimiento de, pues, la ciudad de Alejandría y se dice que una de las cosas por las cuales el César iba con ella, no nomás era para coger, sino como para también tener conocimiento ocultista que ella tenía. Pero si te soy honesto, no sé mucho del tipo de ocultismo que tenía Cleopatra. Gracias por tus palabras, Geraldine. Qué linda. Gracias a ti. Nadia Eunice, yo guardo la sangre de mi ciclo menstrual y se la doy a la madre tierra. Mi duda, ¿la sangre con esa vez puedo moldear el barro que usaremos mañana? Uf, sí.
Mira, la sangre menstrual, los sumerios la llamaban usug. Y el usug va a sonar raro, pero lo usaban para prolongar la vida. Lo usaban como una ofrenda de alto nivel mágico. Y si mañana con eso moldeas tu terafim, no mames, va a ser un pinche objeto súper místico. Sí, claro que puedes. Y la verdad, híjole, es algo fuerte, pero sí, claro que sí. ¿Qué son y cómo quitar ataduras? ¿Ataduras de cuáles, Normita? ¿Me hablas de los amarres? Bueno, es que la palabra ataduras es muy relativa, muy extensa. ¿De cuáles me hablas? ¿Se puede hacer un sigilo con el código numérico? Sí, Liz, sí. De hecho, bueno, el sigilo tiene que poder contener información. Entonces tendría que ser de cuarzo. Si fuera de metal, el sigilo se puede hacer con el tipo de metal o el tipo de símbolos que se inscriben en el sigilo. Pero para que sea con frecuencias, o sea, con código numérico, tendría que ser de cuarzo para que sostenga información. Baldur, ¡ay, Baldur, bienvenidísimo! Nuestro chico estrella de lectura. Dice que sigue estudiando y bueno, gracias por tus palabras, te agradezco a ti que estés acá. ¿Cómo se limpia la brujería? Es la clase estrella de mañana, defensa contra la magia oscura. Mañana lo vamos a ver. Pregunta, y con esta nos vamos. ¿Los rituales con este tipo de herramientas son los objetos, el vehículo, para que nosotros vibremos a eso que queremos? En parte, más que un vehículo, son un anclaje. Lo que hacen es permitirnos acceder a través de nuestra conciencia a un punto específico de el éter. Entonces son anclas, más que vehículos, son anclas. No sé si me doy a entender con esta, bueno, no es ni analogía, pero son anclas más que vehículos, es la respuesta. La puesta en escena necesaria para que nuestro inconsciente haga nuestra magia, exactamente. ¡Uy! Un aplauso para el pinche Julián. Exactamente. Son anclas del inconsciente. Mira, no había leído el resto de tu pregunta, pero sí, es exactamente eso, mi querido Julián. Gracias, Milet, por tus palabras. Gracias también a ti, Karina. Alejandro Jarrín, tocayazo, hasta Lima, Perú, dice, si cargamos el cuarzo con una frecuencia de abundancia económica en general, ¿en qué momento sería bueno utilizarlo? Compadre, traerla colgada a esa madre, o sea, traerla en tu anillo, traerla en colguije todo el pinche tiempo y pues después de unas semanas limpiarla y recargarla constantemente. Porque bueno, como la traes colgada, pues va a estar en contacto con una marea de frecuencias, ¿no? Yo te recomendaría potencializar el ritual cargando abundancia económica en un cuarzo que puedas engarzar en un anillo que te pongas en cualquier dedo meñique, que es el dedo de aire, hablando del cash flow. Sí, como tú dices, es mejor la mayor parte del día. 200 preguntas. Bueno, un ratito más. Eli, cuando canalizamos a la persona con la que tenemos el problema, ¿así se queda o tenemos que canalizarlos a nosotros mismos? Discúlpeme, sí es cierto. Pequeño detalle. Gracias, Eli, por recordarme. Después de que ya canalizamos la frecuencia, pedimos permiso y todo, tenemos que cerrar la conexión con la persona. Y eso se hace así. Con cualquier dedo de cualquier mano. Ahora, en vez de abajo para arriba, es al revés. De arriba para abajo, tú dices, dejo de ser sustituto temporal de todo ser. Y con el péndulo preguntas, mi nombre soy yo, dices tu nombre, y si te dice que sí, ya está. Si te dice que no, y preguntas el nombre de la persona y sigue siendo la persona, vuelves a repetirlo. Dejo de ser sustituto temporal de todo ser, hasta que tu péndulo te responda sí con tu nombre. Jorge, ¿hay extraterrestres? Ay, mi hermano, agárrate porque mañana viene esa respuesta y no te voy a spoilear nada. Mañana te contesto eso. Evelia Rojas, ¿por qué dicen que estamos yendo a la quinta dimensión si según lo que explicas ya vivimos en esa dimensión de manera paralela?
Bueno, de hecho ese es el sentido. La ascensión a la quinta dimensión es la profecía de que la prisión de la tercera dimensión impuesta por Yaldabaoth se desintegre, se rompa y nosotros recobremos esa conciencia de quinta dimensión habitando el cuerpo de tercera. Y se supone que eso sería un fenómeno planetario. Se decía que iba a pasar el 21 de diciembre del 2012, se dice que ahí empezó el proceso y que va a ser un proceso de, ¿qué? 40 años y que de ahí al 2040 y tantos, 2050, iba a concluir ese proceso, pero teorías hay un montón. Entonces, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero se supone que eso debiera de pasar, ¿no? En esta era de Acuario, en donde la prisión de la tercera se rompe y todos cobramos la conciencia de la quinta dimensión con el cuerpo de tercera dimensión. Pero entre que son peras y manzanas, pues aquí seguimos haciendo nuestros pininos. La línea histórica, pregunta Santiago, ¿nos la vas a pasar? Bueno, ¿qué opinan, Gary, Flaca? ¿Se las pasamos? Mi equipo dice que se esfuercen. No, que se esfuercen. Déjenme lo pienso. Porque sí, porque no lo sé. Gracias, Luz María, por tus palabras. Alberto Ramírez, ¿qué tipo de sacrificios te pide la magia y si la magia blanca también la exige? No la exige, pero sí hay algunos sacrificios que se pueden hacer con magia blanca. Mañana, en un ritual de manifestación, vamos a ver el tema de la ofrenda y sí hay un sacrificio que se puede hacer, que no es de que mates un pollo, una cabra, un gato, es un sacrificio de objetos. Mañana vamos a ver cómo se hace y es magia blanca, es para manifestación. Mañana vamos a ver cómo se hace. El aceite de rosas para el baño de limpieza sexual, pues, aceite de rosas. Yo creo que tendría, bueno, ahí el tema es que para limpieza necesitamos dos elementos, que es la sal y el ajo. Entonces, pudieras hacer tu propio menjurje en donde el cuerpo, en vez de miel, sea aceite de rosas. Yo creo que funcionaría, no más que faltaría añadirle el ajo y la sal de mar. Dice Antonella, me quedo duda de los símbolos para hacer el código secreto. ¿Cómo no se deben poner? Antonella, lo que no se debe es voltear en espejo el símbolo. Si el símbolo es una L, tú puedes rotarla, pero no puedes voltearla. Voltearla, rotándola, sería así. Y eso sí se puede. Pero lo que no puedes es voltearla en espejo. ¿Okay? Gema, gracias por tus palabras. Dice que le gustó mucho lo de la historia. La verdad, a mí esto me apasiona. Yo también creo que, es parte importante de la magia el rito, pero el mito te da la base de la comprensión que potencia el rito. Entonces, yo también creo que la parte de la historia de la magia es sumamente importante. Coincido contigo. Albert Álvarez, ¿cómo podemos trabajar con el Necronomicon? La respuesta, mi querido Álvarez, es que no trabajes con el Necronomicon. H.P. Lovecraft, bueno, no lo quería decir, pero pues ya que estás en el tema, ¿se acuerdan los símbolos que puse ahí de los portales de los 7 dioses sumerios? ¿Saben dónde están expuestos esos portales con su nombre y su conjuro y todo? En el Necronomicon. El Necronomicon fue el único libro que H.P. Lovecraft no publicó él mismo. Ese libro fue una publicación que hicieron sus amigos, él ya muerto, buscando en su despacho todos sus apuntes, los juntaron y se convirtió en el Necronomicon. Pero esos apuntes eran pues conocimiento oculto de un mago negro árabe del siglo VIII. No trabajes con el Necronomicon, Albert. Mañana entenderás por qué. Con la clase de... vamos a tener mañana una clase que se llama El origen de la magia, que es donde nos quedamos hoy en el siglo 40 antes de Cristo, donde hablan de las tablillas sumerias y de Ningishida. Ahí donde nos quedamos comienza la clase de mañana, que es el origen de la magia,
y me vas a entender por qué no trabajar con el Necronomicon. Dice, no me quedó claro qué hacer con la pasta que se hace dura. ¿Cuál pasta? Ah, el barro. No, mañana veremos el barro. Hoy lo íbamos a ver en clase de magia, pero se nos fue el tiempo y mañana lo haremos con el terafim. Joshua, no fue cierta lo que nos contaron de él. Mira, lo importante de Yeshua, que sí habla la Iglesia Católica, es su prédica sobre el amor. En eso sí le atinó la Iglesia Católica a divulgarlo. Su escuela del amor, su escuela de la conexión humana, eso es lo rescatable de Jesús que encontramos en lo que llaman el Nuevo Testamento. Pero toda la parte del mito sobre él es irrelevante. Pero la verdad es que la escuela del amor incondicional de Yeshua, eso es lo que los católicos, pues fue el hitazo. Ahora sí que fue su buen marketing, y es que sí es de la verdad. Pregunta Maritza, si hay un código mágico, ¿hay un código de vida? Claro, se llama ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Señores, ya son 8:35, es hora de irnos. Hay otras 244 preguntas, ya no me dio tiempo. Pero bueno, gracias por estar el día de hoy. Bienvenidos a la magia. Nos vemos mañana, 10 de la mañana, plan de mañana. La parte teórica va a ser al principio y al final del día. Está la parte teórica, que es el origen de la magia, que es la continuación de esta historia. Y en el intermedio, lo que sería del break a la comida y de la comida al break, vamos a ver limpia de casa y protección de casa, rastreo de brujería y limpia de brujería, terafim y ritual de bendición. Y a ver qué más se nos ocurre. Señores, gracias. Buenas noches. Vámonos.